Hola futuros coleccionistas, aquí rescatados de relojes. Hoy os voy a presentar este Marea 35270 Custom. El movimiento es Miyota de Citizen. Le tuve que cambiar porque era de un Miyota que solo conservé la carátula y la tapa, porque el reloj no me acuerdo si era de plástico o de metal, pero el caso que estaba deteriorado y lo guardé. Pero luego, pues nada, no iba el movimiento, ¿no? Entonces, pues le tuve que cambiar en total, pues tres. Tres porque uno que no iba. Otro que al obligarlo con las agujas, pues me lo cargué porque resulta que la carátula al ser de plástico es más gorda. Entonces, al no alcanzar las agujas, pues obligándolo para abajo para que enganchara, pues al final me cargué el movimiento. Al final puse otro, el tercero, y la tercera fue la vencida. Pero le puse las agujas más altas. Las agujas de estas que tienen caña alta. Entonces, le he cambiado la carcasa nueva, de estos que me dio una amiga de ahí del mercadillo, de relojes de estos que retiran de los almacenes, ¿no? Y el frontal que he usado es el mismo, con el mismo color. Lo que pasa es que le he añadido al color verde, le he añadido Lumi. Como el frontal es de plástico, como he dicho, más gordo que la carátula de metal, se le ha puesto agujas todas luminiscentes, pero de caña o tubo alto. No sé si lo veréis, que el tubo es altito. Entonces, limándolas un poco para que no chocaran el cristal, porque si no impedían el movimiento, ¿no? Entonces, al ser altas, chocaba el segundero, no se movía, entonces tuve que limar la caña del minutero, de las horas y también del segundero. ¿Qué es lo que pasa que al limarla? Pues que hace las virutitas, y para limar las virutitas cuesta un montón. Entonces, como siempre se queda algo, a la hora de meterlo, pues cuestan bastante. Pero al final lo conseguí, me costó un montón y lo conseguí. Luego la correa, que es de goma, porque el otro también era de goma, pero como nada más que tenía una, pues le puse una con cierre. Y tampoco, aunque parezcan que son todas igual, pues no. Tuve que darle con la Dremel varias veces, porque si no, no enganchaba el agujero. Era imposible que enganchara el agujero. Entonces este reloj me ha costado un montón. Se ha quedado nuevo, ilumina un montón, sobre todo las agujas, porque era de un reloj, no era un reloj chino, las agujas, no me acuerdo que era un reloj de estos antiguos, pero de estos que fabricaban en Hong Kong, pero en la época de los europeos. Por lo tanto, el Lumi era un Lumi de estos europeos, ¿no? Además, se ve un montón. Las agujas iluminan prácticamente la esfera, aunque haya pintado todo de Lumi, las agujas ya de por sí ya iluminan casi todo. Entonces, al final lo conseguí. Y se ha quedado original. Entonces, de este no he conseguido, porque he estado mirando la referencia y no he encontrado ninguno, porque Marías hay un montón, pero de esta referencia no he encontrado ninguno para mostraros cómo era el original, ¿no? Aunque no sé, más que todo para que vierais que ya no se parece al original en nada, nada más que tiene lo que es la carátula, porque el movimiento, este era el tercer movimiento, que sí, que llevaba el misma marca, Miyota, pero claro, luego me di cuenta que el primero que tenía, aunque fuera un Miyota, tenía la cañita más alta, por eso las agujas sí que llegaban. Pero los demás, luego me di cuenta, digo, si los Miyotas son todos iguales, pues no. Hay Miyotas que también tienen, como el de Citizen,
bueno, como el de Citizen no, que digo, el de Epson sí que hay dos modelos, no, tres modelos con diferentes alturas de caña, que son para relojes que tengan carátula gorda. Pues, sin embargo, en este le puse una cañita más alta y las agujas entonces, y luego me di cuenta, yo digo, al tercer movimiento, digo, ¿cómo puede ser que no alcancen las agujas y antes alcanzaban? Y es que resulta que el primer millota que llevaba la cañita, que es esto que se ve aquí, he visto, aquí sí que se ve la altura, la tenía más alta. ¿Qué pasa? Como este es el millota igual que todos los demás millotas, pues al poner le puse agujas de estas que tienen la cañita esta más alta. Pero claro, al ser demasiado alta, pues pegaban en el cristal. Entonces tuve que limarlas unos milímetros con la lima, sacarle mirando con la lupa, mirándola para sacarle, porque al limar siempre deja lo que son las esquirlas de al lado. O sea, me ha costado un montón, pero bueno, al final lo conseguí. Y al final conseguí que no chocara las agujas, porque yo digo, uy, sin ponerlo no funciona, porque cuando lo meto no, y es porque pegaba en el cristal. Ahora ya no pega en el cristal y se mueve perfectamente. Además es que está súper original. Entonces aquí tenemos el frontal. Aquí donde se aprecia que son agujas de caña alta. Aquí atrás intenté cogerle con electrólisis, pero ya os digo yo, cuando son cosas pequeñas con electrólisis no sale muy bien. Quise hacer esto de marea y el número, se ve algo, pero no se queda bien. Y esto, fíjate cómo el Lumi es de lo demás, ¿no? De lo que he pintado, ¿no? Pero lo que más se ven las agujas, ¿eh? Las agujas, esto qué iluminación tira. Y para eso que esta cámara es malísima, ¿no? Entonces las agujas iluminan una cosa exagerada. No es el Lumi que utilizan los relojes chinos, ¿no? No me acuerdo qué marca sería porque las tenía a tiempo, pero desde luego era de un reloj de estos de europeos que hacían allí en Hong Kong. Entonces, por lo que se ve, las agujas se las traerían de la parte de aquí de Europa. Porque el Lumi que tiene este, pues los relojes chinos no alumbran tanto. Es que alumbra una cosa exagerada. Así hasta el reflejo y todo. Se ve bastante más que los números. Los números también se veían, lo que pasa es que esta cámara, ya os digo yo, muy mala, pero aún así, siendo mala, fíjate cómo deslumbraban las agujas. El movimiento millota. Y no os puedo decir por la referencia que lo que puede valer, porque más o menos digo, pues mira, cuestan esto, pero ya os he dicho ya, de varios mareas, que el marea es uno de los relojes más económicos que hay, que se pueden hacer infinidad de cosas con él. Es un reloj muy bueno para hacer prácticas, porque si por ejemplo en un mercadillo lo conseguís, sea de plástico o sea de metal y está deteriorado, pues siempre le podéis hacer pues, un cambio como yo, que sabe mejor hacer el cambio que pues, reformar la carcasa, como que el Seconda que se veía muy verde. Le hice el esto con el níquel, pero no se ha quedado perfecto como a mí me gusta. Le hice el frontal. El frontal estaba pintado de gris, pero yo en vez de pintarlo, lo que lo he hecho ha sido galvanizarlo con zinc. Y le he hecho también unos puntitos, que aquí no se aprecian, y las agujas que eran negras, pues les he hecho un Lumi verde. Pero a la hora de montarlo, pues
no lo he montado bien y el calendario pues no se mueve. Por lo tanto, al final, pues tiene que ir al relojero. El cristal ya estaba roto, así que si consigo el cristal, pues lo llevo el cristal y me saldrá más económico. Y si no, pues lo pondrá él y claro, me costará más. Pero al final, pues, no se ha quedado el niquelado. Esto que salen tanto en YouTube, que se quedan un niquelado súper brillante, pues me he tirado varias semanas haciéndole varios baños. Porque claro, yo lo hacía en una cubeta de plástico, no te explican si es en cubeta de plástico o de cristal. Al final me di cuenta que siendo cubeta de cristal cogía mejor. Luego, ¿qué pasa? Había partes que cogía más, y partes que se amontonaba y partes que no cogía. Entonces opté por coger y donde no cogía, pues le iba lijando para que cogiera. Viendo que no cogía, al final, pues con un pincelito le daba con agua fuerte a la parte donde no cogía hasta que al final pues, cogió. Entonces, no se queda un niquelado perfecto. Se queda un niquelado como, no sé, como si fuera aluminizado. Pero bueno, ya no está como muchas partes que estaba muy gastado. Porque está muy gastado. Y el frontal, pues nada, se le hice de una pegatina. Pero como tiene los bultitos estos, pues entonces levanta un poco el plástico de la pegatina. Lo he pegado todo lo mejor que puedo, espero que no se despegue por el tiempo. Y los puntitos estos se los saqué primero. Los puntitos eran remaches, no eran puntitos, estaban remachados. Entonces me costó un montón. Entonces con el punzón pues le he hecho el agujero un poquito más grande para que los puntitos pudieran entrar, pero al meterle con el punzón, pues si os dais cuenta se nota en la carátula que no está plana, de estar obligándole para hacer agujeritos para que entraran los remaches. Luego les he puesto cola por atrás, lo he montado, pero funciona, pero no se ha quedado, el calendario no funciona. Por lo tanto, al final le toca ir al relojero. Pero ¿qué vamos a hacer? Somos coleccionistas y no somos relojeros. Intentamos hacer lo mejor posible las cosas. Este era... A ver si tengo aquí algunas imágenes. No sé, falta esta y esta. Aquí como estaba antes con el cristal roto. Y la verdad que estaba bastante... Le faltaban rayitas y todo. Estaba bastante deteriorado. Luego al sacarle la correa pues tenía esto de roña un montón. Esta es la suciedad que tenía acumulado. Como si hubiera estado abandonado en un barrizal igual. Y esto como estaba de hecho polvo por atrás. Y ahora pues mira, lo ves por atrás uno y lo ves el otro y se nota, ¿no? No digo, no sale un niquelado así brillante, pero ya no está como estaba. Aquí al sacarle la tapa, pues se nota, le sacan la suciedad y fíjate cómo le faltaba, cómo se veía el latón. O sea, sin limpiarlo estaba así, pero al limpiarlo a fondo, con la brochita y con el agua detergente y amoníaco, pues empezó ya a salir pues todo. Aquí ya cuando lo lijé, para hacerlo niquelado, aquí cuando ya se queda ya todo dorado de lo lijado que estaba,
aquí la delantera, que la hice toda. Esto es una prueba que hice, que salió un poco oscura, pero yo digo, al final voy a hacerlo, si no... Y aquí, cuando he terminado. Aquí se queda un poco más oscura, aquí se ha quedado un poquito más clara porque he empezado a darle brillo, ¿no? Yo digo, si se va, que se vaya, pero que no se quede tan oscuro, porque ya de por sí, pues, es oscurete, es oscuro, y entonces se aprecia poco. Luego había pensado también, yo digo, pues, lo hago en blanco y se ve más. Esto cuando estaba haciendo el electrólisis con los electrodos estos, que es un electrodo partido en dos, lo hacía en plástico, pero me he dado cuenta que para que cogiera mejor tenía que ser en tarro de cristal, si no, no coge. Y los electrodos estos de níquel, tanto que dicen que son súper económicos, pues, por ejemplo, cuando salen, que salen de Argentina y todo esto, son muy económicos, sale más barato que el níquel para niquelar de lo que venden en los chinos, sale carísimo. Este electrodo, que lo partí en dos, solo el electrodo me costó 9 euros. Y he gastado más de la mitad para hacerlo. Porque primero lo hice en plástico, no cogía bien, y luego lo hice ya en el tarro de cristal, que ya empezaba a coger más. Y como está hirviendo ya, entonces me di cuenta de eso. De voy a cambiar el tarro de cristal porque no te lo explican. Se ve con tarro de cristal, pero no te explican si con el plástico se hace mejor o no. No. Con el plástico, aunque parezca una tontería, no coge. Lo haces sin embargo con el tarro de cristal y empieza ya a salir el níquel. Pero que no se queda así como dicen, es que se queda brillante, brillante. No, se ha quedado bien, pero brillante, brillante como este niquelado, ¿no? Como si fuera un niquelado de la casa, ¿no? Se queda un niquelado, pues, como aluminizado. ¿No? Pero bueno, ya no está el metal gastado. Lo malo es que como he montado mal el calendario, pues por eso, pues me toca llevarlo pues cuando pueda pues al relojero y nada, pues decir lo que hay. Mira que lo he estado restaurando yo, no le gusta que le lleve cosas de estas, pero bueno, es que ya que me he gastado dinero con las varillas de níquel, hacerle la carátula y tal, que la carátula pues por lo menos, ¿no? Y luego las agujitas serán negras, porque el Seconda, cuando son automáticos, los hacían en Rusia. Entonces era un modelo muy soviético. O sea, muy soviético es que no tienen que no son muy bonitos. Duros son, porque te digo yo. Lo he puesto a remojo con alcohol isopropílico, pero hasta la altura de donde está el calendario para que no tocara el alcohol el calendario. Lo he tenido en lo que es en un tapón de esos de bidón de agua y le he puesto alcohol isopropílico hasta la altura exacta de que no llegue hasta donde está el calendario, porque si no al final el calendario te lo cargas también, te cargan los números del calendario. Pero bueno, sé que funciona, por lo menos funciona, pero el calendario por lo que se ve pues lo moví y nada, como no soy relojero pues pasa lo que pasa, pero bueno, otro que irá al relojero y a gastarse uno más dinero. Pero bueno, que este desde luego me saldrá caro. Me hubiera salido más barato haber conseguido una carcasa, que luego cuando hice los dos pedidos, que ya no podía hacer más, vi una carcasa por ahí, que estaba también roto, pero la carcasa estaba nueva y el frontal estaba nuevo. Entonces me hubiera ahorrado los 10 euros de los electrodos, la fotocopia de hacerle y el trabajo, porque no es simplemente a pegarle el esto, tienes que sacar los remachitos esos,
a pegarle la pegatina y otra vez ponerle los remachitos, y luego que por el tiempo espero que no se despegue de la parte donde están los bultitos, porque claro, estos son bultitos donde va escrito lo de los números, y bueno, esperemos que por el tiempo pues no se despegue. Pero por lo menos por la noche se ve. Bueno, volvamos con el que estaba, pero que bueno, que no ha sido hoy mi día. Yo pensaba hoy, yo digo, nada, lo monto ya con el trabajón que me he pegado de semanas y semanas, pero no ha sido mi día. No, hay varias cosas que no me han salido hoy bien. Pues nada, este es el Marea Custom 35270, y ya os digo, son relojes que valen muy económicos. Lo que es el modelo este no lo he encontrado para que vierais la diferencia, ¿no?, de cómo era a cómo es ahora, pero que bueno, le he dado una segunda oportunidad, lo he customizado, porque la carcasa no es suya, la correa tampoco. Lo único que tiene ella de Marea es solo el frontal, porque hasta las agujas no son tampoco. Entonces está pues, casi totalmente customizado, porque hasta el millota que llevaba tampoco era el suyo. O sea que, pues nada, esto es una manera pues también de entretenerte y por lo menos decir, pues mira, este reloj lo he hecho yo, ¿eh? Entonces, es este. La caña se ha quedado un poquito alta, pero no pega al cristal. La parte de atrás he querido hacerle lo de electrólisis para que se vea lo de la M de Marea y el número este de serie, que no ha salido bien. Esto es como se ve enterito. Las agujas que alumbran un montón, mucho más que el Lumi de los números. Este es el movimiento millota que lleva. Y luego, por supuesto, la camisa la he tenido que adaptar, porque al ser el frontal, los frontales no llegan a 1 milímetro, llevan unas décimas, y este ya tenía 1 milímetro y algo, porque al ser de plástico es gordito. Entonces la camisa pues tienes que rebajarla, porque si no la rebajas, cuando aprietas con la tapa hace presión contra el movimiento y lo atoras y te lo cargas, como ya me ha pasado en varios. Entonces ahora lo que hago es, cuando le pongo la camisa, pongo la tapa al contrario, y si está justo, porque hay algunas que a lo mejor tienen unos pitoncitos y todavía levantan la tapa, pues no, yo aún así la saco, y por lo menos los que monto yo de nuevo, para no tener ningún problema, le pongo la tapa al revés, y si está todo a ras, que no levanta lo de dentro, no levanta la tapa, entonces tranquilamente puedes taparlo, que no se va a mover ni nada, y no va a ser presión contra la maquinaria. Pues nada, este es un Marea cuyo frontal y tapa tenía por ahí dando vueltas, y nada, he dado una segunda vida y lo he hecho a mi estilo, ¿eh? Y ya os he dicho que Marea, os he enseñado varios custom, y ya os digo, es una marca que es económica, está muy bien para comprarlos de segunda mano, y luego pues podéis hacer, pues como es un reloj que no suele ser caro, pues podéis practicar y nada, porque no es lo mismo practicar con un cuarzo, que cuesta muchísimo menos, que meterte con un automático que en el momento que una pieza te va, que no sabes de dónde es, y ya la has jodido, como ha pasado con con el calendario. Pues nada, este es mi número 43B, de los que meto en la cajita así, y nada, espero que os guste, y como siempre os digo, ánimo y a seguir coleccionando, que no sale tan caro.
porque este en su día, pues lo de dentro lo rescaté en 1 euro. Esta correa era de otro reloj y la carcasa que venía con media correa me la dieron de un reloj nuevo de estos chinos, pero nuevo, cuyo diver se mueve también. Entonces, como tampoco suelo ser de los que me lo pongo todos los días, que cada día me pongo el reloj, pues no le va a dar tiempo a deteriorarse. Aunque últimamente en los niquelados que están haciendo hay algunos que están durando más que otros que son más conocidos, ¿no? Esta es una marca, ya no me acuerdo, una marca china que no es conocida, pero sin embargo el niquelado es mejor que otros niquelados de otras marcas. Entonces, en 1 euro, como aquel que dice, y mucha paciencia, porque le he tirado muchas horas, porque la verdad que con las agujas y luego con la correa que no llegaba al agujero, me ha costado un montón. Me ha costado tanto como este. Últimamente me están costando los relojes, me están saliendo muchas pegas. Pues nada, espero que os haya gustado mi nuevo custom y ánimo y a seguir coleccionando y animaros y de vez en cuando pues conseguir algún marea baratito de los mercadillos y vais haciendo prácticas, que ya os digo, se pueden hacer mil cosas con ellas, desde cambiarle las agujas, desde cambiarle la carcasa si está mal el otro, se pueden hacer 1000 cosas. Así que un saludo a todos y este es mi reloj número 43B. Hasta la próxima.